tema es mucho más complejo que eso y dejemos que Ricardo nos lo explique. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, Ricardo, lejos de reconocer que obviamente en una manifestación como la que se dio el 14 de noviembre hay que señalar responsabilidades individuales, no toda la policía reaccionó de manera abusiva, hay dos cosas que tenemos que determinar. Esto fue un operativo en el que obviamente se tienen que haber dado indicaciones de actuar así o permiso. Y segundo, no es primera vez que vemos a nuestra policía, sobre todo en conflictos sociales, actuar de manera inapropiada, de forma poco profesional. Tal vez sería el término que podríamos usar los ciudadanos. Me gustaría tu opinión al respecto, por favor. A ver, yo lo que veo y lo que he visto, además, a lo largo de toda la marcha nacional, para tomar solamente el último episodio, ha sido una policía que se ha comportado en algunos momentos de manera equivocada y en otros muy bien. Así es. Hay que recordar que la marcha nacional movilizó gente en todo el país y en todas las regiones. Exacto. Estuvo realmente muy activa y conduciendo las manifestaciones, entregando máscaras para la gente que no tenía mascarillas, exacto, tapabocas, y conduciéndose de manera muy adecuada. Aquí el punto central es lo que ocurrió en Lima y lo que ocurrió específicamente en 2 o 3 puntos de la ciudad de Lima después de varios días de manifestaciones. Entonces, eso es lo que animó permite perfectamente identificar a quienes no cumplieron con lo establecido en los procedimientos y en los manuales de lo que es el control del orden público. Pero en general, la represión, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Ricardo, y acá hemos defendido el hecho de que hubo policías, primero en todo el Perú, cuyo comportamiento fue ejemplar, y segundo, en la misma marcha, hubo policías que actuaron de manera ejemplar, pero claramente en la marcha en Lima había una mayor permisividad para actuar de manera violenta. Recordemos que antes de los sucesos del sábado, el jueves ya había ocurrido represión contra los muchachos. Uno esperaba que el sábado ya no se repitieran, ¿no? Sí, de acuerdo. Por eso es que insisto en que esto tiene que investigarse a profundidad y estoy seguro que en eso ya debe estar la policía y el Ministerio Público. Si no se hubiesen usado armas letales, si no se hubiesen una munición prohibida, no estaríamos en estos momentos lamentando tantos heridos y mucho menos muertes. No, estaríamos simplemente mirando hacia adelante y viendo cómo vamos a manejar el país desde un nuevo gobierno. En estos momentos estamos evaluando, viendo, mirando qué pasa con la policía a raíz precisamente de un uso inadecuado, no solamente de la fuerza, sino del empleo de municiones prohibidas. Entonces, sobre eso, es el punto principal sobre lo que tenemos que hablar, ¿no? ¿Y te parece, Ricardo, que digamos todo se soluciona con una investigación exhaustiva que nos permite identificar quiénes estuvieron detrás de los asesinatos y detrás de los heridos? ¿O tú sí le das pie a la discusión de hablar de una reforma policial que, digamos, es por supuesto un tema mucho más denso, más de fondo, y que la verdad uno no recuerda cuándo fue la última gran reforma policial? Y si es que tú la recuerdas, por favor, coméntanoslo, porque la sensación es que la institución viene ya precarizada desde hace un muy buen tiempo. Bueno, a fines de los 80 teníamos 3 policías y se unificaron. Así es. Ha sido todo un proceso largo para que realmente tengamos una policía nacional unificada bajo un solo comando. Y eso, si bien ha ocurrido durante los 90 y en el año 2000, recién apenas tenemos un solo general que proviene de la policía unificada. Uno solo. Entonces, y eso ha significado, por ejemplo, que esta secuela de ministros ex policías que hemos tenido que provienen de códigos distintos, que es como se le llama así en la policía, a los que provienen de la republicana, la civil o la de investigaciones, ha generado una serie de inconvenientes. Entonces, este proceso de modernización se inicia además en el 2003, 2004. Hay, obviamente, unos intentos por reestructurar a la policía. La policía tiene una nueva estructura desde el año 2017. ¿Dónde yo veo el problema? El problema arranca, a mi modo de ver, y aquí creo que hay que ser absolutamente concluyentes. O sea, si nosotros vemos que hay malas decisiones en el Congreso de la República, malas decisiones en el Tribunal Constitucional, malas decisiones en un Ejecutivo, uno lo que piensa es en cambiar a la gente o en cambiar las comisiones, no en cambiar radicalmente el Congreso, o radicalmente el TC o radicalmente el Ejecutivo. Ha ocurrido lo mismo en la Policía Nacional. Hemos tenido realmente altos mandos que han tomado muy malas decisiones y todo lo que toque es cambiar esos altos mandos. A mí lo que no me parece bien, y quiero decirlo claramente, es que sigamos manteniendo el mismo mando policial. Yo estoy seguro que el ministro Vargas debe estar en estos momentos proponiendo a la Presidenta de la República el cambio en el alto mando policial.
Las cosas se empezaron mal en marzo, cuando tuvimos esta retahíla de generales que fueron retirados de sus cargos por una adquisición fraudulenta de equipos de protección personal. Allá arranca todo, fueron cayendo un general tras otro de varias regiones del país. Y sigue estando la misma gente. Y hay ahora, cuando Morán, ¿no? Adelante, cuando te hacía la pregunta, Ricardo, respecto de una posible o no renovación de la institución, no solamente estaba pensando en los hechos ocurridos hace una semana, sino que cuando uno escucha a la propia familia policial, a los hijos, a las esposas, hablan de horarios inhumanos para sus esposos, para sus padres, y de sueldos bajísimos. Entonces, no solamente pensaba en cambios que permitan lo que tú dices, ¿no? De pronto la ascensión de más de un general de parte de la policía, sino también estos reconocimientos que muchas veces generan en los policías hastío, frustración, que terminan generando también malas prácticas profesionales. Ya bien, pero retomo un poco lo anterior y luego te cuento un poco acerca de la remuneración y todo lo demás. Pero cuando nos encontramos con esta secuela de actos de corrupción y luego se cae el ministro Morán, entra un nuevo ministro, y ahí se van diluyendo y no hemos visto responsables. En estos momentos se están tomando decisiones sobre quiénes deben ser los nuevos generales, quiénes las toman. Generales reincorporados, generales investigados por actos de corrupción y muy pocos generales que se encuentran con el camino limpio. Entonces creo yo que aquí es imprescindible que realmente, antes de que se presente a pedir el voto de confianza la Premier, esta es una decisión que debe tomarse ya. Así es. Ya, y estoy seguro que el ministro Vargas debe estar pensando en eso, y el presidente de la República espero que también, porque eso lo está pidiendo la propia policía. La propia policía tampoco se siente representada por sus jefes en estos momentos. Si tu jefe es corrupto, importante eso, ¿no es cierto? Claro. Si tu jefe es corrupto, ¿con qué motivación vas a trabajar? Y al final, si los policías se comportan mal, ¿con qué motivación la población los va a respetar? Se genera una cadena de desgracias. Regímenes impunes. Así es, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Vamos a ir a una pausa, Ricardo, ¿qué te parece? Porque varios puntos todavía nos faltan por tocar que son sumamente importantes. Vamos a una pausa y regresamos con Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, especialista en temas de seguridad ciudadana. 7:20 de la mañana. Seguimos en la primera edición de la Rotativa del Aire. Patricia del Río, Renato Cisneros lo acompañan hasta las 8. Estamos con Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, especialista en seguridad ciudadana, conversando sobre la necesidad o no, o cómo debe hacerse, de enfrentar una reforma policial. Y lo primero que estaba señalando, Ricardo, que parece de manual, es que tienen que cambiarse los mandos policiales, sobre todo aquellos que en el principio de la pandemia se han visto involucrados en casos de corrupción, que hay que decirlo, en cualquier contexto la corrupción es abominable, pero en medio de una pandemia que la gente robe, ¿no es cierto?, cuando hay gente muriéndose, ya resulta absolutamente insoportable. Ricardo, decías que eso no ha ocurrido y que tiene que ocurrir antes de que la señora Violeta Bermúdez llegue al voto de confianza. ¿Qué otro aspecto tendría que cambiar en la policía? Te presento algunas de las inquietudes como ciudadana, como persona que ve actuar a la policía, a la que, por cierto, personalmente le tengo mucho respeto y conozco a muchos policías que son personas muy valiosas. Además, nadie nos va a negar, Renato, que los hemos visto actuar siempre en situaciones límite y les debemos muchísimo. Estamos hablando, y durante esta pandemia también, ¿no? Durante esta pandemia, ¿no? Solamente para mencionar un ejemplo reciente, y sí puede ser cierto que en el tránsito de los últimos días, Pati, ¿no?, uno tal vez en el calor del reporte ante las informaciones puede haber asumido de manera generalizada que la policía actuó mal. Hay que individualizar las responsabilidades, pero siempre enfatizar que necesitamos a la policía, necesitamos una institución policial que nos resguarde, como ha ocurrido en el pasado, como ocurre ahora mismo. Pero también hay que tratar de erradicar a los malos policías, que como en toda institución también existen. Y algunas cosas que podríamos anotar, por ejemplo, Ricardo, cuando hay una intervención sencilla a la población, ¿está como impericia de la policía para doblegar o sin violencia, retener a una persona que está fuera de control? Estos errores, como si le ponen o no le colocan, a unos le colocan esposas, a otros no, a la que le colocan esposa señora con un bebé y haría que termina matando a alguien. Y en realidad tú
no espero que sea como en las películas, pero cuando uno ve cómo actúa la policía en otros lados, uno siente que hay como más profesionalismo. Acá todavía hay como cierta impericia de la policía en relación a los ciudadanos. Acabamos de escuchar, todavía no tenemos todos los detalles, de una larguísima persecución policial en la Marina que ha terminado con un menor muerto y ni siquiera ya hay un caso de investigación, pero ni siquiera parecía justificado. Y ojo que estamos hablando sobre la base de datos incompletos. Tremenda persecución sobre la base de qué, ¿no? Y por supuesto tiros al aire y demás. ¿Es una percepción mala de la ciudadanía? ¿La policía es realmente profesional y no lo notamos? La policía es realmente profesional, pero creo que de un tiempo a esta parte requiere, como todos los profesionales, y esto acá incluyo a todos, abogados, médicos, etcétera, un entrenamiento constante. Entonces, la policía sale, el policía, el suboficial, sale después de un año de formación. Y sale, para contestar la pregunta del relato del bloque anterior, con 2.800 soles mensuales. Lo que existe en la policía es un régimen variopinto de horarios, como existe un régimen variopinto de horarios en todo el país. Y esto incluye al Estado, que además todavía tiene un régimen, digamos, informal, entre comillas, de los CAS. ¿No? Entonces hay que hacer una reforma total y entender totalmente el tema del régimen laboral, pero yendo al tema de la policía tiene un régimen laboral totalmente dependiendo de qué unidad estés, te vas a tener un régimen laboral X. Lo que sí tiene que esto es tener la reforma por el lado laboral, viene por lo pronto en las comisarías, tener policías que trabajen 48 horas a la semana y que tengan horarios razonables para que realmente se pueda descansar. Entonces, regreso al tema, sí se hace la necesidad de entrenamiento y de adiestramiento constante y permanente, por eso que hay unos policías que enmarrocan bien, otros que no. Entonces, los procedimientos se tienen que revisar y estandarizar cotidianamente y se tiene que tener al día o a la semana un momento en donde la propia policía pueda dedicarse al tiempo de formación. Antiguamente, cuando se tenía el servicio franco-retén, la gente que estaba de retén estaba en constante formación permanente, revisando sus procedimientos y sus protocolos, y hay un entrenamiento físico y un entrenamiento operativo. Eso no lo tenemos desde que entramos al 24x24, por ejemplo, eso no está. Entonces, hay varias cosas que tienen que pensarse ya en lo que es el régimen laboral, el régimen de formación. Seguimos teniendo más de 20 escuelas de formación, eso es una locura, no hay profesores para tanta gente. No hay manera que hay que regresar a tener escuelas, pocas escuelas a nivel nacional para realmente fortalecer la formación del policía. Lo otro que tenemos que pensar es en ver de captar del lado universitario para que entren a la policía, pero con este tipo de imagen que se está creando con la policía, que me parece absolutamente desmedida y me parece injusta, ¿no? O sea, ¿a qué un joven universitario voy a captar para que está trabajando la policía? Claro. Entonces, hay una serie, creo que se ha perdido la perspectiva. Cuando se habla, hay que desactivar al grupo Terna, eso es una tontería. Eso es absurdo. Porque el grupo Terna no es más que la inteligencia que hace el Escuadrón Verde para la microcomercialización o para la seguridad ciudadana y urbana. Ricardo, pero por ejemplo, ¿cómo evalúas los mecanismos que tiene la propia población para denunciar una mala práctica policial? El fin de semana escuchaba, ayer en uno de los programas dominicales, testimonios, ¿no?, de, por ejemplo, una muchacha que fue detenida volviendo de la marcha, aparentemente sin ninguna participación activa en las protestas, con su hermana menor, ¿no? Y lo que cuenta la chica es que un policía la encierra en un baño, la obliga a desvestirse, la hace saltar, le tira todo a su iniciar una investigación. ¿La Defensoría de Ciudadanos también habría que mejorar eso? Hay que mejorar eso. Existe una unidad dentro del Ministerio del Interior, de ahí la importancia que el Ministerio del Interior tenga personal civil. Hay una unidad dentro del Ministerio del Interior que recibe todo tipo de denuncias. Y existe una inspectoría que existe la policía que investiga hasta el grado de coronel. Ese efectivo o esa efectivo fue mujer, esa suboficial debe salir de la policía y debe decir quién le enseñó a intervenir de esa manera. Esa no está siguiendo para nada el protocolo policial, se están comportando bajo los estándares de cualquier delincuente. Y además son cosas que no se pueden hacer. Y como bien señalas, claro y transparente, diciendo así, la gente que actúa mal, la gente que cruza la línea, debe salir de la policía. Por supuesto. Porque tiene que ser absolutamente impecable, honesta, transparente. Así es que se respeta a la policía. Y hay muchos que son así dentro de la policía. Muchos. Muchísimos y hemos tenido la suerte de estar con ellos, conocerlos, verlos en acción. Así que yo creo que capacitación constante, buen actuar, se revertirá este mal momento con la policía, laboral, ¿no? ¿Sí?
Y estímulos. Y estímulos, También. por supuesto. Y hacer Ojo, de la que policía... no hay que olvidarnos que la policía recibió el mandato en marzo, cuando todo el mundo la aplaudía. Es decir, salieron todas las unidades a hacer orden público. Todas salieron a hacer orden público. No, y los hemos visto parados horas en la calle, expuestos al coronavirus, lo siguen haciendo. No nos quedemos con una sola imagen, pero ayudemos a la policía a que su imagen mejore que cada vez cometan menos errores, hay que decirlo con todas sus letras. Muchísimas gracias, claro, Ricardo. Sí, claro, y el primero está ahí, en estos momentos, llamando al presidente de la República, en apoyar al ministro del Interior para hacer los cambios en los altos mandos que corresponden hacer. Básico, elemental. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Clarísimo el análisis de Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior. Y Renato... Viceministro, sí. Sí. Vamos a